Bienvenidos, este es el día número 68. Estamos leyendo la Sagrada Escritura en 365 días. Y cada día pedimos el auxilio del Espíritu Santo por la perseverancia que necesitamos, pero sobre todo para recibir la palabra de Dios con fe, con devoción, con espíritu de obediencia. Hoy tenemos textos del libro de los Números, del libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del libro de los Números. Capítulo 1. En el segundo año después de la salida de Egipto, el primer día del segundo mes, el Señor dijo a Moisés en el desierto del Sinaí, en la carpa del encuentro: hagan un censo de toda la comunidad de los israelitas por clanes y por familias, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Tú y Aarón registrarán a todos los hombres de Israel que son aptos para la guerra, es decir, a los que tienen más de 20 años, agrupados por regimientos. Para ello contarán con la ayuda de un jefe de familia por cada tribu. Los nombres de las personas que les ayudarán son los siguientes: por la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur; por la tribu de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai; por la tribu de Judá, Nachzón, hijo de Aminadab; por la tribu de Isaacar, Natanael, hijo de Suar; por la tribu de Zabulón, Eliab, hijo de Gelón; por las tribus de los hijos de José, Elisamá, hijo de Amiud, de la tribu de Efraín, y Gamaliel, hijo de Padasur, de la tribu de Manasés; por la tribu de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón; por la tribu de Dan, Ahieser, hijo de Amisadai; por la tribu de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán; por la tribu de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel; por la tribu de Neftalí, Ahirá, hijo de Enán. Estos eran los representantes de la comunidad, los jefes de las tribus de sus antepasados, los jefes de los clanes de Israel. Moisés y Aarón reunieron a todos estos hombres que habían sido designados expresamente, y convocaron a la comunidad el primer día del segundo mes. Entonces todos se inscribieron por clanes y por familias, y se fueron anotando uno por uno los nombres de los que tenían más de 20 años. Así los registró Moisés en el desierto del Sinaí, como el Señor se lo había ordenado. Los resultados fueron los siguientes. En la lista de los descendientes de Rubén, el primogénito de Israel, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 46.500 hombres. En la lista de los descendientes de Simeón, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 59.300 hombres. En la lista de los descendientes de Gad, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 45.650 hombres. En la lista de los descendientes de Judá, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 74.600 hombres.
En la lista de los descendientes de Isacar, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 54.400 hombres. En la lista de los descendientes de Zabulón, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 57.400 hombres. En cuanto a los hijos de José, en la lista de los descendientes de Efraín, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 40.500 hombres. En la lista de los descendientes de Manasés, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 32.200 hombres. En la lista de los descendientes de Benjamín, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 35.400 hombres. En la lista de los descendientes de Dan, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 62.700 hombres. En la lista de los descendientes de Aser, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 41.500 hombres. En la lista de los descendientes de Neftalí, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 53.400 hombres. Estos fueron los registrados por Moisés y Aarón, y por los jefes de Israel, que eran 12, uno por cada casa paterna. Todos los israelitas que tenían más de 20 años, todos los hombres de Israel aptos para la guerra, fueron registrados por familias, y los registrados fueron en total 603.550 hombres. Pero la tribu de los levitas no fue registrada con las otras tribus, porque el Señor había dicho a Moisés: no inscribas en el registro a la tribu de Leví, ni la incluyas en el censo de los israelitas. Tú encomendarás a los levitas el cuidado de la morada del testimonio, de sus enseres y de todo lo que está relacionado con ella. Ellos transportarán la morada y todos sus enseres, se encargarán de su servicio y acamparán alrededor de ella. Cuando la morada se desplace, los levitas la desarmarán, y cuando se detenga, la armarán. El extraño que se acerque será castigado con la muerte. Los israelitas acamparán en regimientos, cada uno con su propia división y bajo su respectivo estandarte. Los levitas, en cambio, lo harán alrededor de la morada del testimonio, para que la ira del Señor no se desate contra la comunidad de los israelitas. Ellos estarán encargados de custodiar la morada del testimonio. Así lo hicieron los israelitas, ateniéndose exactamente a lo que el Señor había dicho a Moisés. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: los israelitas acamparán alrededor de la carpa del encuentro, a una cierta distancia, cada uno junto a su estandarte, bajo las insignias de sus casas paternas. Al frente, sobre el lado este, acamparán los regimientos que militan bajo el estandarte de Judá. El jefe de los descendientes de Judá era Naasón, hijo de Aminadab, y los enrolados en su regimiento, 74.600. A su lado acampará la tribu de Isacar. El jefe de los descendientes de Isacar era Natanael, hijo de Suar, y los enrolados en su regimiento,
54.400. También acampará la tribu de Zabulón. El jefe de los descendientes de Zabulón era Eliab, hijo de Gelón, y los enrolados en su regimiento, 57.400. Los enrolados en la división de Judá, agrupados por regimientos, eran en total 186.400. Ellos avanzarán a la vanguardia. Al sur, acamparán los regimientos que militan bajo el estandarte de Rubén. El jefe de los descendientes de Rubén era Elisur, hijo de Sedeur, y los enrolados en su regimiento, 46.500. A su lado acampará la tribu de Simeón. El jefe de los descendientes de Simeón era Selumiel, hijo de Surisadai, y los enrolados en su regimiento, 59.300. También acampará la tribu de Gad. El jefe de los descendientes de Gad era Eliasaf, hijo de Reuel, y los enrolados en su regimiento, 45.650. Los enrolados en la división de Rubén, agrupados por regimientos, eran en total 151.450. Ellos avanzarán en segundo lugar. La carpa del encuentro irá en medio de las divisiones con el grupo de los levitas. Ellos avanzarán de la misma manera que estaban acampados, cada uno en su puesto junto a sus insignias. Al oeste acamparán los regimientos que militan bajo el estandarte de Efraín. El jefe de los descendientes de Efraín era Elisama, hijo de Amiud, y los enrolados en su regimiento, 40.500. A su lado acampará la tribu de Manasés. El jefe de los descendientes de Manasés era Gamaliel, hijo de Padasur, y los enrolados en su regimiento, 32.200. También acampará la tribu de Benjamín. El jefe de los descendientes de Benjamín era Abidán, hijo de Gedeón, y los enrolados en su regimiento, 35.400. Los enrolados en la división de Efraín, agrupados por regimientos, eran en total 108.100. Ellos avanzarán en tercer lugar. Al norte acamparán los regimientos que militan bajo el estandarte de Dan. El jefe de los descendientes de Dan era Ahiezer, hijo de Amisadai, y los enrolados en su regimiento, 62.700. A su lado acampará la tribu de Aser. El jefe de los descendientes de Aser era Pagiel, hijo de Ocrán, y los enrolados en su regimiento, 41.500. También acampará la tribu de Neftalí. El jefe de los descendientes de Neftalí era Ahira, hijo de Enán, y los enrolados en su regimiento, 53.400. Los enrolados en la división de Dan eran en total 157.600. Ellos avanzarán a la retaguardia con sus estandartes. Estos fueron los registrados en el censo de los israelitas por casas paternas. Los enrolados en las divisiones, agrupados por regimientos, eran en total 603.550 hombres. Pero los levitas no fueron incluidos en el censo junto con los demás israelitas, como el Señor lo había ordenado a Moisés. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor había ordenado a Moisés, acampaban junto a sus estandartes y avanzaban cada uno con su clan y con su familia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo número 70. Del maestro de coro, de David, en memoria. Líbrame, Dios mío. Señor, ven pronto a socorrerme. Que se avergüencen y sean humillados los que quieren acabar con mi vida. Que retrocedan confundidos los que desean mi ruina. Que vuelvan la espalda avergonzados los que se ríen de mí. Que se alegren y regocijen en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que desean tu victoria, qué grande es nuestro Dios.
Yo soy pobre y miserable. Ven pronto, Dios mío, tú eres mi ayuda y mi libertador. No tardes, Señor. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, del versículo 25 al 40. Y los apóstoles, después de haber dado testimonio y predicado la palabra del Señor, mientras regresaban a Jerusalén, anunciaron la buena noticia a numerosas aldeas samaritanas. El ángel del Señor dijo a Felipe: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía, sentado en su carruaje, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu Santo dijo a Felipe: Acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías le preguntó: ¿Comprendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe: Dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope dijo: Aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, es posible. Creo, afirmó, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ordenó que detuvieran el carro. Ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto, y en todas las ciudades por donde pasaba, iba anunciando la buena noticia, hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.